Muy buenos días, mis queridos oyentes de la Radio Nuevo Tiempo aquí en Neuquén. Estamos sintonizando por la FM 106.1, Radio Maranata. ¡Viva usted con mucha esperanza! Estamos en este momento dándoles una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, nuestros amigos que se están conectando con nosotros en este momento, porque estamos en un momento donde vamos a dar paso a un servicio de adoración a través de la palabra, pero muy diferente. Va a ser como una predicación dialogada aquí con los pastores que estamos en la mesa, y queremos desearles a todos aquellos que nos están escuchando por la radio, decirles que son bienvenidos a compartir con nosotros este momento del estudio de la palabra de Dios en un servicio de adoración. Queremos también decirle a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes que los estamos escuchando, que estamos contentos de que nos acompañen, y sobre todo pedir que la bendición del Señor nos acompañe en este momento. Así como estamos, queridos colegas, vamos a hacer una oración, ¿sí?, para introducirnos en este tema tan lindo que vamos a tocar hoy desde la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, queremos en este momento, Señor, de todo corazón pedir que tu Espíritu Santo sea el que ministre tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que toque las mentes, que tu Espíritu Santo sea el que toque los corazones, y sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien levante a Jesús a través de tu palabra, para que podamos acudir a Él y llevar todas nuestras necesidades y preocupaciones, y también, Señor, nuestros pecados, para que nos perdones. Que tu palabra sea, Señor, la que reine en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a dar inicio a este servicio con este hermoso himno que nuestro operador aquí tiene preparado, un himno muy precioso que vamos a escuchar todos juntos. Estar preparado aquel día.
Muy bien, ya estamos de vuelta aquí con la programación de este momento, un servicio de adoración un poco diferente al que estamos habituados. No es una predicación de monóloga, sino que es una predicación dialogada acá a través de los colegas. Queremos mandar un saludo muy cordial a una persona que nos estuvo escuchando, Anita y José Luis de Chipoleti. También a Lorena de Neuquén, así le vamos a poner el apellido, Lorena de Neuquén, ¿sí? Un fuerte abrazo, querida, que nos acompañó toda la programación de la escuela sabática. También tenemos una familia de progreso, que no sé, ¿quién es? Echandía, familia Echandía, familia Retamal, también de progreso, los saludamos. Muy bien. Vamos entonces, queridos, a abrir la palabra de Dios. Si tenés tu Biblia allí donde estás, vamos a buscar en el Salmo 91, un salmo que es la que va, digamos, a nuclear, la que va a poner la base para esta predicación dialogada entre nosotros aquí, especialmente sabiendo el tiempo que estamos viviendo. Queremos decirles a nuestros oyentes y a aquellos que nos están viendo por las redes que realmente vivimos un tiempo donde hay preocupaciones en la sociedad, hay preguntas, hay inquietudes, hay miedos, y queremos abordar todas estas cosas que le pasan a los seres humanos desde lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, porque allí la palabra de Dios es el manual de instrucción para el ser humano, a fin de que el ser humano pueda conducirse, guiarse en los tiempos de adversidad y también los tiempos de paz. Hoy vivimos tiempos adversos, ¿y cuáles son esas orientaciones? Vamos entonces allí a hacer una lectura del Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás segura. Escudo y protección es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Queridos, este es un salmo, un cántico con promesas hermosas para los hijos de Dios, para aquellos que deciden creer en la palabra de Dios, en las declaraciones de Dios. Ahora, muchas veces nosotros podemos tomar, queridos amigos, esta idea, ¿no? Yo estoy bajo la protección del Señor, porque el Salmo 91 dice que allí peste no va a tocarte, la peste destructora no te va a hacer nada, te va a librar. Pero ¿es así realmente? Queremos poner una base seria en esto, porque podemos estar malinterpretando esta promesa que Dios tiene. La oración principal que gobierna todo el pensamiento del Salmo 91 lo encontramos en el versículo 1. Dice así, vuelvo a leerlo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, la pregunta que podemos hacernos en esta predicación dialogada: si yo no habito a la sombra del Altísimo, ¿puedo morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué aspectos incluye el habitar al abrigo del Altísimo? ¿Qué acciones o qué aspectos, ¿sí?, involucran en el hecho de habitar? ¿Y qué aspecto también incluye allí en la palabra morar bajo o al abrigo, ¿no es cierto? Al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa eso? Habitar bajo ese abrigo del Altísimo. ¿Cuál es el abrigo que Dios tiene para protegernos, para llevarnos a que nuestra morada, ¿sí?, sea una morada que nos proteja? La palabra habitar, cuando nosotros la miramos así,
tiene una connotación un poquito más profunda de la que a veces nosotros podemos estar pensando. Cuando nosotros vamos allí al texto de Juan, capítulo 1, versículo 1 y después versículo 14, vemos allí que la palabra, dice, en el principio era la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y después aquella palabra dice, habitó. ¿Sí? Se hizo carne y habitó, dice. Esa palabra habitar significa que yo voy a hacer una carpa al lado de tu carpa. Porque el contexto tenía que ver también con esa circunstancia que el pueblo vivía, ¿no? La carpita, que era la casa. Es como que Jesús vino a hacer aquí una carpita para vivir y traernos la influencia del cielo para nosotros. En este aspecto, aquí el Salmo dice que el creyente es el que ahora va a habitar al abrigo del Altísimo. Aquí hay una actitud de parte del creyente de tomar la decisión de hacer en Dios su morada, hacer en Dios su habitación. Y ahora vamos a abrir aquí cómo este habitar trae como recompensa, ¿sí?, el abrigo. Yo voy a habitar en Dios y Dios me abriga a mí y me hace morar bajo la sombra de su omnipotencia. Ese habitar no es simplemente una experiencia, como dijimos hoy en la escuela sabatina, una experiencia solamente así, mística, como que estamos circunstancial, donde solamente vamos a la iglesia y ya creemos que allí estamos morando habitando junto al Altísimo, ¿no? Cuando hablamos de habitar, Dios nos promete abrigarnos, pero el abrigo de Dios no es tampoco una cosa mística. Sí, de hecho, muchas personas colocan como medio de protección una Biblia abierta en su hogar, ¿no? O tal vez arriba de la mesita de luz, y creen que teniendo la Biblia abierta en cierto pasaje, uno de ellos es el Salmo 91, ya tiene la protección para su hogar. O pretendo hacer una declaración, una declaración de autoridad supuestamente. Yo declaro que acá no se trata de eso. En función de eso, Néstor, que hablabas acerca de la Biblia abierta, y Francisco estabas mencionando el Salmo 91, estamos viviendo una época realmente de incertidumbre en nuestro mundo por todas estas noticias que nos llegan y que son reales en función del coronavirus, ¿no? que está afectando a la sociedad mundial. Y entonces, tal vez lo que podemos hacer es, en función de esa protección que Dios quiere darnos, o de ese habitar bajo la sombra del Omnipotente, es ver qué tenía Dios preparado para nosotros, qué había en la palabra de Dios. Y quiero invitarte para que donde estés, si es posible, puedas buscar tu Biblia, puedas tomar tu Biblia y leer con nosotros, porque la palabra de Dios tiene realmente algo muy, muy bueno para cada uno de nosotros. Y si vamos a los primeros libros de la Biblia, vamos a encontrar que Dios tenía un plan para sus hijos y para su pueblo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículo 24, Dios le está hablando al pueblo, le está dando indicaciones, y dice lo siguiente: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Mencionaba esto de la pandemia, ¿no?, mundial que estamos viviendo, y aquí la palabra de Dios dice que hay ciertos estatutos, ciertos principios que el Señor había dejado para que nos vaya bien, para que podamos ser felices. Y esto se recalca, podemos ver allí en el libro de Éxodo, el capítulo 15, el pueblo de Israel había atravesado el Mar Rojo, y entonces ahora el Señor le dice a su pueblo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí estamos viendo que el Señor no solo está prometiendo que nos va a ir bien, sino que está diciendo que nos va a librar de distintas enfermedades. Y esa es una promesa alentadora. Esta promesa se manifiesta en otros pasajes de la Escritura, como el libro de Éxodo, también el capítulo 23, el versículo 25. Dice lo siguiente: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. La verdad es que podemos preguntarnos por qué están desarrollándose tantas enfermedades en este tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y sin lugar a dudas hemos dejado de lado el considerar la palabra de Dios, la Biblia. A veces pensamos la Biblia, no, ese libro no, porque ese libro, no sé, lo escribieron personas, yo no quiero comprometerme con ciertas prácticas religiosas, pero vemos que la Biblia tiene cosas para nosotros que realmente nos hacen felices. Y creo que es bueno tratar de recordar ahora cuáles son esos estatutos, cuáles son esas leyes, porque aquí dice que nosotros tenemos que obedecer y tenemos que estar atentos a esos estatutos para que nos vaya bien y para que tengamos salud. De hecho, el pueblo de Israel, el gran problema del pueblo de Israel es que cuando va cautivo a Egipto tenía las leyes de salud, pero al estar allí 40 años, ellos dejaron de cumplir esas leyes de salud que son vigentes hoy en día, ¿no? Y que realmente los ayudaba a ser un pueblo especial y que los ayudaba a tener una mejor calidad de vida. Por eso justamente cuando él le habla allí en Génesis, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová, hicieres lo recto y dieres oído a mis mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad que yo envié a los egipcios. Si han hecho estudios acerca de cómo morían los egipcios o cuáles eran las enfermedades más comunes de los egipcios, y se revelaron que las enfermedades de los egipcios son las mismas enfermedades que mueren hoy las personas, ¿no? Es decir, problemas de salud que nosotros hoy tenemos. Hipertensión arterial, exactamente, diabetes, colesterol. ¿Verdad? Cosas que, ¿verdad? Nosotros podemos, digamos, prevenir si es que tenemos en cuenta esas leyes de salud, que seguramente usted, pastor, va a leer, que muchas veces las dejamos de lado pensando que el Antiguo Testamento es un libro, digamos, que ya no debemos considerar para poder nosotros tener mejor calidad de vida aquí como cristianos en este tiempo. Fíjense que si nosotros sacamos, como decía Francisco al principio en la pregunta, ¿no?, que derivó en todo esto, él hablaba acerca del misticismo. ¿Qué significa realmente entonces habitar? Significa convivir con alguien. O sea, tiene una ida y una vuelta. Significa de que yo invito a Dios a mi hogar, que estoy conversando con Él todo el día, y eso a mí me hace bien. Exacto. Eso a mí me lleva a poder sentir, no solamente a sentir, sino a poder experimentar, porque el sentimiento es la expresión de la emoción físicamente. Eso es lo que nosotros decimos sentir. O sea, que es un sentimiento llorar, ¿sí?, que es la emoción que lo motiva, la tristeza. Entonces, si yo habito al abrigo del Altísimo, o sea, convivo con Dios, tengo una relación del día a día con Dios, en mi comer, en mi levantarme. O sea, Dios no está simplemente cuando yo voy a la iglesia, sino que está todo el día conmigo, en mis oraciones, en mi pensamiento. Entonces ahí puedo sentir de que Él es mi refugio, como dice el versículo 2. Puedo sentir que Él es mi refugio porque convivo con Él, pienso con Él, converso con Él mientras estoy cocinando, mientras estoy trabajando, mientras estoy desayunando. O sea, no es que simplemente Dios solamente está conmigo cuando yo hago oraciones cortitas, sino que lo tengo todo el tiempo, estoy conectado, todo el tiempo tengo señal con Dios. Ya que estamos en esta época de la tecnología, ¿no? Hay lugares donde no tengo señal con Dios.
Cuando no tengo señal con Dios, cuando me meto a un lugar donde no puedo incluir a Dios, cuando voy a un lugar o estoy con ciertas personas en las cuales no puedo hablar de Dios o no puedo tener a Dios en el pensamiento, pierdo conexión. Y vos fíjate de que qué bueno es tener conexión hoy continua con Dios, porque vos podés sentir, pero no solamente sentir, sino algo más profundo, experimentar lo que es la protección de Dios en esas cosas que vos no ves. Porque ahí comienza el versículo 3, las trampas del cazador, todos esos nombres que aparecen, ¿verdad? De el terror nocturno. Que eran las circunstancias que la gente vivía en aquella época. Exactamente. Y entonces vos fíjate, hay cosas en las cuales en una relación vos tenés que mantener. Hay cosas en las cuales que vos podés hacer, como por ejemplo trabajar, pero no podés excluir a Dios de tu trabajo. Practicar un deporte, no podés excluir a Dios del deporte. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios te protege de todo aquello en lo cual vos no estás participando. Exacto. O sea, acá tenemos que notar de que el Señor te va a proteger de todo aquello en lo cual vos sos inconsciente. De los peligros inconscientes de lo que vos tenés a tu alrededor. Porque vos no sabés quién está pensando en robarte, quién está pensando en causarte daño. Vos no sabés. ¿Podés hacer algo en cuanto a eso? No. Y si te pones a pensar en eso, ¿qué te pasa? Te vuelves paranoide. ¿Sí? Empezás y entonces te domina el miedo. Te domina el miedo. Y acá lo que el Señor te está diciendo es: conviví conmigo, aprendé a tener una relación conmigo, y entonces yo te voy a cuidar de todas aquellas cosas en las cuales vos desconoces. Y como Él es nuestro Padre Celestial y es nuestro Creador, conoce perfectamente qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo mejor. Y si nosotros estamos dispuestos a convivir con Él, a estar en comunión, entonces aceptamos lo que Él nos muestra, porque sabemos que es lo mejor, porque Él nos ama, ¿no? Y en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 29, pensando en nuestro bienestar. Versículo 29, pastor, ¿no? Sí, Génesis capítulo 1, versículo 29. Pensando en nuestro bienestar, para que nos vaya bien, para que no tengamos que sufrir ciertas enfermedades, Dios le dio al ser humano una dieta ideal. El texto dice así: dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea que Dios, conociendo nuestro organismo, entonces Él también nos dio una dieta para poder tener buena salud y para prevenir enfermedades. Y aquí entonces se está hablando, ¿no?, de la necesidad de comer muchas frutas, comer verduras, comer las cosas naturales que Dios ha creado, ¿no? Porque esa era la dieta original. Y lo cierto es que ahora, cuando nosotros escuchamos las indicaciones para la prevención de algunas enfermedades, los especialistas nos están diciendo: tienen que comer mucha fruta, tienen que tomar agua suficiente, en forma constante, tomar mucha vitamina D a través del sol, ¿no es cierto? Exactamente. Por lo tanto, el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros, y si nosotros ponemos en práctica esas cosas, estamos habitando bajo la sombra protectora, porque estamos confiando, estamos diciendo: Señor, yo confío en ti, por eso quiero estar bajo tu sombra protectora. Ahora quizás, queridos colegas, ahí puede ser que en este momento alguien puede estar haciendo pregunta, ¿no? ¿Y dónde queda la fe, pastores? Es que justamente, ¿dónde queda la fe? Eso de que en estas circunstancias tenemos que aislarnos, pero la fe no es inconsecuente. La fe es una fe activa, punto número uno. Y no nada más real que ejercer la fe cuando uno sigue los consejos de Dios. Exacto. Porque si yo sigo el consejo de Dios, estoy colocando la fe plena de que la palabra de Dios contiene justamente lo mejor para mí, aun cuando muchas veces tal vez la ciencia diga otra cosa, o tal vez se nos presentan otras alternativas que parecen mejores, pero que no superan jamás los consejos divinos. El Creador sabe qué es lo mejor para nuestro cuerpo, para nuestro cuidado, y esa es la fe activa, ¿no?
Eso es colocarme bajo el abrigo, porque yo me coloco confiando que lo que Él me ha indicado como mi prevención, como mi protección, es lo mejor. Por eso que quizás aquí el pastor Remigio nos va un poquito a ilustrar, cuando Dios sacó al pueblo de Israel y los llevó al Sinaí, estaban salvos ya estaban salvos. Por eso las leyes no son para salvarnos, son para mantenernos salvos, en el sentido de protegernos en lo espiritual, en lo físico y en lo mental, ¿no es cierto? A fin de que nosotros podamos representar a Dios a través de nuestra vida, de manera de que lo que vivamos sea la imagen de Dios, ¿no? Entonces, Dios cuando sacó, después de darle los 10 mandamientos, le dio una serie de leyes, de principios, y dentro de ellos estaban los principios que tienen que ver con cuidados en relación cuando aparecía ciertas pestes, ¿no? Cierto virus, ciertas circunstancias de enfermedad. Es así, ¿no es cierto? Por supuesto, y tenemos varias declaraciones en torno a esto. Por ejemplo, en el libro de Levítico, el capítulo 7 y versículo 23, el Señor le da esta indicación al pueblo de Israel, que es una indicación para nosotros también. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. O sea, el Señor estaba diciendo, no les conviene alimentarse con grasas, porque las grasas van a traer problemas. Y hoy sabemos, traen colesterol y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces el Señor ya le estaba advirtiendo al pueblo, no consuman esto porque esto les va a causar daño. De la misma manera el versículo 26, ¿no? También. Que habla acerca del consumo de la sangre, ¿no? Exactamente. Qué interesante, ¿no? Exacto. Es decir, cuando todavía tal vez la ciencia ni siquiera lo consideraba como algo dañino, el pueblo de Dios ya tenía los consejos que hoy la salud está diciendo que son nocivas. Acá vemos dos cosas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer en base a lo que Dios nos revela. Entonces vemos el accionar de Dios, lo que Dios tiene para hacer y lo que nosotros tenemos para hacer. Esta es la parte, ¿no es cierto?, realista, ¿no? Ser espiritual no es ser místico. Ser espiritual es ser realista, es vivir la realidad. Eso quiere decir que si la Biblia dice que te tenés que lavar las manos, te tenés que lavar las manos. Si la Biblia dice que tenés que ir al baño y no defecar en tu morada, tenés que ir lejos, ¿verdad? Y tenías que hacer una zanja y tenías que hacerlo allí, como explica la Biblia. Exactamente, en Deuteronomio, ¿no? Exactamente, se explica, te muestra, ¿no es cierto?, la revelación de Dios, lo que Dios te dice, ¿verdad? Y vos lo que tenés que hacer. Y el Salmo 91, que fue desde donde partimos, nos muestra esa realidad también. Porque a veces nosotros pensamos y decimos, yo le voy a dar mi problema a Dios, yo le dejo mi problema a Dios, que Dios se encargue. Entonces me pongo a orar, ¿no es cierto?, que Dios me pague la luz, que Dios me pague el agua. Te pones en modo avión, digamos. Exactamente, te pones en modo avión y entonces eso es misticismo, queridos. Eso no es espiritualidad. Ser espiritual es ver lo que el Señor te pide, hacer lo que el Señor te pide. O sea, el Señor no te pide que dejes de trabajar, el Señor no te pide que te dejes de ocupar de tus asuntos. Lo que el Señor te pide es que convivas con Él, es que aprendas a confiar en Él, en las cosas en las cuales vos no tenés respuesta ahora para poder enfrentar. Porque vos hay muchas cosas que queremos controlar, los seres humanos queremos controlar todo, porque por el miedo. Por el después miedo. Vamos a hablar un poquito más profundamente sobre queremos el miedo, ¿no? controlar las cosas. Queremos controlar, nosotros queremos controlar el trabajo, controlar el tiempo, controlar la salud, controlar la enfermedad, queremos controlar absolutamente todo. Pero la noticia es que en este mundo vos no tenés el control. El control lo tiene Dios, el control del mundo. Vos tenés decisiones que tomar y tenés que llevar adelante tu vida, porque esto es lo que te muestra el Salmo 91. Él te va a cubrir, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, pero vos hay cosas que tenés que hacer. ¿Cuál es la primera cosa que tenés que hacer al despertar en el día? Convivir con Él, hablar con Él, pasar tu día con Él. No podés pasar toda la semana sin haber estudiado la Biblia. No podés pasar toda la semana sin haber orado. ¿Cómo te fortaleces espiritualmente? Viste que hay personas, vos le preguntás, ¿tenés fe? Dice, sí, claro, yo creo en Dios, yo tengo fe. ¿Oraste esta semana? ¿Leíste la Biblia? ¿Hablaste a alguien acerca de Jesús, de lo bueno que enseña la Biblia? No. Entonces, ¿realmente vos estás teniendo fe?
Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Sin duda, toda salud espiritual te ayuda a tener una mejor comprensión de los principios que Dios tiene de vida para sus hijos, ¿no? Por eso cuando vamos al libro de Levítico, que es uno de los libros que más leyes tienen en cuanto digamos, a ciertos elementos que tienen que ver con la pureza, la impureza, y hay un capítulo especial, capítulo 13, que habla de la lepra, ¿no, pastor? Correcto. Y ese es un libro que es un capítulo que sacamos principios maravillosos. En un momento cuando alguien tenía algún indicio, ¿qué había que hacer? Hay alguien que lo examinaba. Hoy, con este tema del coronavirus y todo, ¿no? Nosotros necesitamos que se nos examine si estamos con ciertos síntomas. No podemos ser tan, si no, yo tengo fe y yo voy a salir a la calle y no, para un poquito. No te estás cuidando vos y no estás cuidando a tu prójimo. No se trata aquí de dar una valentía de fe, se trata de que la fe encuentre coherencia, que la fe sea responsable. Creemos en una fe responsable, una fe madura, que nos ayude a vivir en este mundo siendo responsable en primer lugar de nosotros, administrarnos la vida, pero también administrar, ayudar a que la vida del otro también tenga una buena administración. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos que nosotros encontramos en relación a estos principios, digamos, antisépticos, podríamos decir, llamarlos así? Claro. Francisco, mencionaste el caso de la lepra, sí. El Señor le dio indicaciones al pueblo para que si alguna persona estuviese con algún indicio de que podía tener esa enfermedad, tenía que ser aislado y estar determinado tiempo hasta que se corroborara que no tuviese la enfermedad para volver a estar con el pueblo. Y hay otras medidas también. Se mencionó el tema de la práctica de la estaca, o sea, el pueblo tenía que ir lejos para hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? E inclusive cubrir eso. Y era una medida preventiva que otros pueblos no lo hacían. Pero Dios, que conoce todas las cosas, le dio esta indicación. En el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 40, allí el Señor le da también una indicación que tiene que ver con la prevención, tiene que ver también con un rito religioso, pero sobre todo la prevención, ¿no? Allí en el capítulo 40, el versículo 30, dice: y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, ¿no? Esto nos muestra que el Señor le estaba dando al pueblo ciertas prácticas que tienen que ver con el cuidado de la salud, y que no todos los pueblos guardaban esto. Hoy hablábamos hace un rato acerca de las prácticas de otros pueblos que para nada. Es más, sabido es que en la Edad Media se tomaba el balde con los elementos que se habían usado allí en el cuarto privado. El vacín. Exacto, y entonces después por la ventana solamente se gritaba "guarda abajo" y se lanzaba el agua a la calle. Y fíjense que estamos hablando de la Edad Media, cuando esto fue transmitido muchos años antes, y el Señor estaba dando estos principios para que su pueblo los guiara, para que les vaya bien, para que tuviesen salud. Muy bien, estamos en el momento donde queremos ahora invitarte, querido oyente, a que juntos podamos alabar a Dios a través de este hermoso himno que nuestro querido operador aquí va a compartir con nosotros. Con su poder
Muy bien, ya estamos aquí con los amigos que nos están acompañando a través de la radio 106.1, Radio Maranata, en su versión de Nuevo Tiempo, ¿sí? Un gusto también a todos los amigos que también nos están siguiendo a través del Facebook, de las redes sociales. Estábamos tomando un tema, un sermón dialogado aquí, tratando de extraer de la Escritura lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanta histeria colectiva que se está generando y que están generando muchas inquietudes en las personas. Y nosotros desde aquí queremos mostrar lo que Dios tiene para decirnos y también refugiarnos en esas promesas, pero también entender que esas promesas son condicionales, ¿no? Son promesas condicionales cuando nosotros decidimos actuar en consecuencia a las directivas divinas que hicimos la introducción cuando hablamos de que hay una protección de morar bajo la sombra del Omnipotente, pero cuando nosotros decidimos habitar para abrigarnos, ¿sí?, en las manos del Altísimo. Y decíamos que ese abrigo representa las orientaciones, los principios, los valores que Dios nos dejó en su palabra. Ese es el abrigo. Dios me protege, ¿sí?, cuando yo decido, en esa comunión, como vos decías, Osvaldo, en esa comunión de todos los días, de estar con Él, yo le doy parte activa a la directiva de Dios en mi vida y decido con responsabilidad llevarlas adelante en los quehaceres cotidianos que me toca vivir, ya sea en mi hogar, en mi paternidad, en mis relaciones interpersonales, en mi trabajo y en el manejo de mi salud y también de la administración de los recursos que Dios me da. Todo eso de la Biblia, Francisco, es que justamente no es solo un libro religioso. No. Es un libro que afecta a todas las áreas del ser humano. Exacto. Es decir, el área espiritual, por supuesto, pero también la Biblia da consejos para nuestra área física, nuestra área mental y nuestra área social, en todos los ámbitos. Entonces, esa protección, esa morada, tiene que ver con esos consejos que Dios me da para que yo pueda no solo vivir más, sino vivir mejor. Que eso es extraordinario. Ya con el pastor Remigio hemos hablado un poquito sobre estas orientaciones antisépticas, ¿no? O sea, de protección, de la profilaxis, digamos, bíblica, a las orientaciones. La intención de Dios es que la enfermedad no nos llegue cuando hay así una especie de pandemia, sino protegernos, pero también la enfermedad que nosotros mismos no podemos causar por desviarnos de cómo tenemos que manejar nuestra salud. Usted a su auto no le va a poner aceite de cocina, porque aunque es aceite, no es el aceite que debe llevar el motor. Usted, si quiere, puede poner el aceite de cocina. No se lo recomiendo. Pero puede ponerlo si quiere. Pero el motor, ¿cuánto tiempo le va a funcionar? Bueno, usted puede ponerle lo que quiere al cuerpo, ¿sí?, pero nuestro cuerpo fue diseñado para vivir dentro de una estructura. Tenemos un sistema celular y nuestra célula funciona para darnos vida. Esa es la función que tiene. Y vamos a ver un poquito estos lineamientos que tenemos, Pastor Néstor, sobre lo que Dios habla cuando se refiere a nuestro cuerpo como un templo. Exactamente. ¿Y cuáles consideraciones debemos tener de manera responsable, ¿no? Mezclando un poquito con lo que decía acá el pastor Remigio, de hacer caso a Dios en esas orientaciones, porque la intencionalidad de Dios es que a nosotros nos vaya bien. Exactamente. Por eso hay tantos consejos, ¿no? Y algunos piensan que porque están en el Antiguo Testamento no son válidos y entonces, descartamos la sabiduría divina, pero en realidad son consejos bien prácticos para hoy en día. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, mencionó algo fantástico allí en San Juan capítulo 10, versículo 10, que a mí me gusta porque Jesús habla y revela justamente cuál es la intención del ladrón y cuál es la intención de Dios para nuestra vida. Dice San Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino
con algunas intenciones. La primera intención dice: no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la intención del ladrón, y todos sabemos a quién se refiere cuando Jesús habla del ladrón, quien hurta nuestra vida en todos los sentidos. Pero ¿cuál es el sentido de Dios? Dice: yo he venido para que tengas vida, ¿no? Pero no cualquier vida. Eso. ¿No? Dice, para que la tengas en abundancia. Remarca, refuerza ese tipo de vida. Qué cosa preciosa. El cristiano puede gozar en este mundo, en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia, donde hay un montón de enfermedades y de circunstancias que rodean al ser humano. El cristiano tiene esa protección del Salmo 91, porque él desea que tú tengas vida, pero la tengas en abundancia. Pero para eso también nosotros necesitamos, digamos, tomar conciencia que nuestro cuerpo es algo especial para Dios. Y por eso también son las leyes físicas, sanitarias, que Dios dio a través de el consejo del pueblo de Israel. Y esas leyes están en función a cómo Él considera nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Él dice allí en 1 Corintios capítulo 3, luego en el capítulo 10, lo remarca y nos habla de que nosotros, dice, somos templo de Dios. Por eso dice el versículo 16: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez aparece la palabra morar, ¿no? El que habita mora. Ahora Dios también quiere morar en nuestro cuerpo. Ahora, para que eso suceda, yo tengo que tomar conciencia de que mi cuerpo físico no está desligado de mi aspecto espiritual. Y cuando justamente el apóstol habla, donde él habla, dice: yo quiero que seas prosperado en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está interrelacionado. No podemos desligar el aspecto físico, mental, social y espiritual como entes aislados, sino que todos están vinculados, y cuando uno sufre, también los otros aspectos sufren. Por lo tanto, cuando yo estoy bien en mi vida física, en mi salud física, yo puedo también tener una buena relación espiritual, y mi vida espiritual va a estar bien. En el cuidado de la parte física exclusivamente, también tenemos orientaciones, ¿no es cierto?, de parte del Señor, que tienen que ver no solamente con la parte del comer, si bien tenemos claras orientaciones a cómo debe ser nuestra dieta, nuestra forma de comer, porque Dios es el que hizo nuestros pulmones, hizo nuestro sistema celular, y Él sabe qué tipo de comida debemos. Así como el que hizo el motor sabe qué tipo de aceite tiene que llevar el auto, y viene alguno que no tiene ni más idea y le pone cualquier otro y arruina el motor. Nosotros arruinamos nuestra vida, nuestro sistema celular, cuando decidimos incorporar en nuestra salud elementos que no tienen nada que ver con el cuidado. Hábitos nocivos. Exacto. Hábitos son muchos. La parte alimenticia es una, ¿Qué cosas deberíamos evitar, pastor, para tener un buen sistema inmunológico, que en estos tiempos son tan necesarios para contrarrestar la enfermedad esta que se está propagando? Bueno, ¿no? podemos, creo que, repasar lo que llamamos los 8 remedios naturales, ¿no? Porque en realidad, cuando nosotros practicamos esos 8 remedios naturales que están aquí en la Biblia, nosotros podemos tener mejor salud. Ya se habló acerca de una buena alimentación, o lo que llamamos la temperancia, ¿no? Uso moderado de lo bueno y abstinencia total de lo malo. Exacto. Pero también tenemos el agua como un medio, digamos, poderoso de salud, donde justamente quienes no beben agua sufren de daños nocivos tremendos a través de nuestro cuerpo y nuestra mente. Así es. Sí. Fíjate que nosotros tenemos el aspecto físico, pero también tenemos el aspecto emocional. Hay algo interesante. En este salmo, hablando ya un poquito El Salmo de la línea, 91. sí, fíjate que ahí dice: no temerás el terror nocturno, ¿no? El miedo, pastor.
Vos fíjate que, bueno, no voy a hacer una aclaración literal del término, porque si no voy a entrar en otras cosas, ¿no? Pero hablando bien psicológicamente acerca del terror nocturno, por ejemplo, es algo muy común que alguien que esté enfrentando una enfermedad grave, ya sea crónica esta enfermedad, ¿sí? Sea lupus, cáncer, ¿sí? Cuando es algo muy interesante que cuando llega la noche en el sanatorio, en el hospital donde está, el paciente tiene miedo a la oscuridad. Es un temor que nosotros todos tenemos, que lo llevamos desde chicos. Y vos fíjate que el miedo no es del todo malo, el miedo es protectivo. Nosotros necesitamos esta emoción, no podemos vivir sin miedo. Es muy peligroso no tener miedo, porque significa de que no tenés límites. Significa que no hay límite, entonces no hay límites con respecto al fuego, con respecto a la altura, no hay límites con respecto a la velocidad. A la ley de la gravedad. Muy bien, la ley de la gravedad, pero también no hay límites con respecto a dañar a otra persona. Exacto. La Biblia habla del temor a Dios, ese miedo que yo tengo, ese temor que yo tengo para no ofenderlo, no ofender sus emociones, no ofender sus sentimientos. Pero también eso también me ayuda a mí a no ofender al otro, ¿verdad? Ahora, eso es el miedo bueno, el miedo protectivo, el miedo que nos ayuda a tener ciertos límites. Y en esto, el Salmo 91, vos fíjate que al igual que toda la Biblia está escrito en presente continuo. O sea, está hecho para vos y para mí ahora, no es algo del pasado, es algo que yo tengo que aplicar todos los días, es algo que me muestra a mí, este Salmo, de que yo tengo que convivir con el Señor, tengo que tener una vivencia con Dios, tengo que habitar con Él, tengo que convivir con Él todos los días, orar con Él, hablar con Él en cada momento, en cada instante de mi vida, en cada preocupación, en cada alegría. Así es. Compartirlo con otras personas, al convivir con otros, como en el caso de mi hogar, ¿no es cierto? No somos entes aislados, y eso a mí me ayuda a poder enfrentar esos miedos que son destructivos, esos miedos que te pueden causar daño. ¿Cuáles son los miedos que son destructivos? Los miedos en los cuales son los miedos que te dominan, es la inseguridad. Nosotros les llamamos ansiedad. Es el miedo a todo, es el miedo a lo que no puedo controlar, es el miedo, le decimos nerviosismo también, y es el miedo generalizado. ¿Qué va a pasar ahora en el mundo? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin ir a los lugares abiertos? Y hay gente que tiene miedo, dice, ¿y cómo? ¿Y si me puedo contagiar? ¿Me puedo contagiar con esta persona y con la otra? ¿Y qué vamos a hacer? Y y ya sé, voy a poner toda mi casa, voy a poner un nylon en toda mi casa para que no entren los gérmenes, para que no entre nadie. Voy a mandar personas que vayan a comprar y entonces me pasen por un agujerito de la puerta la comida. Escuchame una cosa. Vos tenés que tomar los miedos que tenés y poder trabajarlos en la realidad del día a día. Entonces, vos tenés que ver de que hay cosas que tenés que hacer. En el Salmo 91, lo primero que vos tenés que hacer día a día es habitar con Dios, convivir con Él. Y eso significa que vas a tener ciertos recaudos. Si tenés que lavarte las manos, lavate las manos. Si tenés que estornudar con la manga, ¿verdad? O toser en la manga, tenés que hacerlo. Tenés que cuidarte de esas pequeñas cosas. Y si por eventualidad y vos te cuidaste en todo, te llegas a enfermar igual, el Señor va a seguir estando a tu lado. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no tenés que vivir tu vida dominado por el miedo, sino que tenés que tomar los recaudos de saber que una persona espiritual siente miedo, pero que hace lo que tiene que hacer y confía en el Señor en las cosas que no puede manejar. Entonces, si vos te ubicás en lo que tenés para hacer y no te enloqueces, y entonces depositas tu confianza en el Señor, que el Señor va a poder manejar todo el resto de otras cosas, porque quizás vos ves una persona que porque esto va a pasar, ¿verdad? Vas a ver una persona que viene tosiendo, que viene estornudando, viene cruzando la calle y te viene a saludar. Entonces, ¿qué hago? ¿Le saludo o no le saludo? Claro. Decís, para, detenete ahí, te tiro una piedra. Date cuenta, nosotros los seres humanos sí tenemos que ponernos límites por nuestros miedos, pero también tenés que darte cuenta de que el Señor te va a proteger si vos haces las cosas bien.
Si vos haces las cosas mal y no te interesa nada de esto, no te interesa cuidar la salud de tu familia, ni la salud de las personas en general, ¿verdad? Y pasás por alto todos los requerimientos, vos estás pasando por alto lo que el Señor enseña en su palabra. El Señor te enseña a cuidarte ahora. Es el presente continuo, o sea que continúa tu presente. ¿Cuándo es presente? Ahora. Ay, pero ahora ya terminó. Sí, pero continúa mientras vos sigas vivo. Ese es el presente que vos vivís y que vivimos todos los que estamos vivos ahora. Por eso cuidémonos con respecto a lo que dice la palabra de Dios. No la tergiversemos, no la utilicemos místicamente, sino que utilicémosla en la realidad presente, siendo espirituales. ¿Qué es ser espiritual? Vivir, convivir con Dios cada día, haciendo caso a lo que el Señor pide, lo que el Señor espera de vos, que seas un buen ciudadano, que seas un buen padre, una buena madre, un buen hijo, que seas una buena persona responsable de tus acciones, que cuides tu salud y cuides la salud de los demás. Exacto. Aquí hay un aspecto también desde lo espiritual, emocional, saber de que en este mundo vivimos seres humanos que debemos ayudarnos a superar esto, ¿no? No entrar en ese pánico, ni tampoco entrar en el rechazo, ¿no?, del prójimo. Es una oportunidad para también analizar, evaluar. Es una oportunidad para pasar en familia, para profundizar los vínculos familiares. Si llega la etapa donde no te permiten ir al colegio o no puedes ir a trabajar o lo que sea, aprovecha ese momento para construir cosas que quizás dejaste mucho tiempo de lado, como una buena relación más profunda con el hijo, con la esposa, disfrutar desde otra perspectiva y no entrar en presa de ese pánico, ¿no es cierto?, que es enfermizo. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, ¿no?, tu corazón, porque de ella emana la vida. Si nosotros llevamos nuestra mente al miedo, a esa fobia enfermiza, vamos a dejar de lado y vamos a dejar de escuchar al Señor, porque vamos a ser embargados por ese temor. Pero si nosotros tenemos ese temor que tú hablabas, que es el temor reverente, que es tomar en serio, para mí el temor a Dios es tomarlo a Dios en serio. Es respetarlo. Sí, claro, tomar en serio en cuanto a lo que Él dice para mi vida. Ese es el verdadero temor. No es el uy, Dios me va a estar haciendo esto o no me va a hacer aquello. No, es tomar a Dios seriamente. Por lo menos desde la perspectiva bíblica yo contemplo que ese es el verdadero temor. Cuando yo decido tomar a Dios seriamente en mi vida, en mi salud, en mi paternidad, en mi trabajo, en todas las áreas, Dios está estableciendo su reino, sus principios. Y tal vez una forma práctica de tomar a Dios en serio es considerar que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene algo para mí, que realmente es un manual para mi vida, porque lo que Dios ha dejado es para mi bendición. Entonces, bueno, sí, Dios se manifiesta, pero ¿cómo se va a manifestar en mi vida y cómo voy a conocer aquellas cosas que tengo que seguir? Y a través de la lectura de la palabra, pero ya no decir, bueno, ahí está la Biblia, como decía Néstor, la abro y la dejo ahí para que me proteja, ¿no? Conocí a una persona que una vez le obsequié una Biblia y entonces después la encontré otra vez y me dice: ¿sabe qué? Tengo todos los días delante de mí la Biblia. Ah, qué bien, le digo. Y dice: la puse debajo de mi almohada cuando estoy muy ansiosa y si no está ahí en mi mesita. Y está para protegerme. Claro, ¿no? el concepto de ósmosis. Claro, Técnica, ¿viste? Que la Biblia está ahí y todo se nos va a transmitir en la cabeza. Es un concepto eso muy es moderno. misticismo. Sí. Eso es misticismo, o sea, buscar soluciones mágicas. Pero lo mágico no está dentro de la vida de alguien espiritual. Exacto. Porque no es magia el poder de Dios. El poder de Dios actúa en nosotros en la medida que nosotros respondemos a la revelación de Dios. Entonces, si yo en mi vida respondo a lo que el Señor me ha revelado, voy a poder experimentar el poder de Dios. Pero si no, no. Exacto. Por algo dice el Salmo, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Exactamente. Yo creo que nosotros necesitamos ir como redondeando esto que venimos tratando de hablar acerca de el cuidado y la protección de Dios, porque
para que podamos entender, es que no puedo tener una vida incongruente cuando yo le pido a Dios salud si yo estoy violando las leyes que el Señor mismo ha establecido para que yo tenga vida en abundancia. Claro. Porque a veces uno dice, bueno, yo hago lo que quiero, total oro, pido a Dios y Dios me va a liberar o me va a sanar. No. La protección de Dios, el cuidado de Dios, la sanidad de Dios viene implícita en la obediencia a su palabra. Y también hay otras cosas. Nosotros a veces creemos que un milagro es cuando alguien se sana de un cáncer. Yo le he preguntado a muchas personas, dígame, ¿qué es más milagroso para usted? ¿Que usted se sane de un cáncer o que nunca agarre un cáncer? Y para mí, yo pienso, digo, que nunca tengo un cáncer. Eso no es milagroso. ¿Qué es milagroso para usted? Que un chico coma cada tanto un plato de comida porque, el milagro recibió comida, o que el milagro es que ese niño coma todos los días. Ahí está el milagro. Entonces, hemos trasladado, ¿no es cierto? El milagro Dios lo hace hoy en tu vida si vos decidís, te comprometés y tomás la decisión de habitar, ¿sí? Bajo esa morada del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo. Dios te va a abrigar, toda la deidad va a estar abrigándote, porque Jesús prometió allí en San Juan 15, ¿no? que el Padre y Él van a venir y van a hacer morada con aquel que decide vivir sus principios, ¿no? Entonces ahí está también el concepto que nosotros tenemos que comprender, ¿no? La morada de Dios es posible porque es una promesa, pero para que esa promesa se cumpla en mi vida, yo debo, ¿sí?, abrigarme para que Él, ¿sí?, me proteja. Y la única manera de protegerme es decidir todos los días habitar en su presencia y llevando su palabra como viviendo en mí a través de las horas de cada día. Hay un filósofo que ya falleció, ¿no es cierto? Un filósofo chileno, Jaime Barilco. Él escribió un libro, Las grandes preguntas del hombre. En esa hace una reflexión bíblica acerca de qué es el milagro. Entonces él cuenta la historia de Agar e Ismael, ¿sí? Dice que el pozo ya estaba allí. ¿Cuál fue el milagro? Que ella abriera los ojos y viera la buena voluntad de Dios de que encontraran ese pozo. Entonces el milagro que tiene que ocurrir en tu vida, en mi vida, en cada uno de los que está escuchando la radio o nos está viendo por el canal de YouTube, de Facebook. ¿Qué es el milagro que tiene que ocurrir en tu vida y en la mía? Abrir los ojos. Claro. Abrir los ojos y contemplar la voluntad de Dios que Dios tiene escrita en su palabra para vos hoy. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para un mundo en el cual ninguno ha vivido. Y nos estamos preparando para cambiar nuestras formas de vida, nos estamos preparando para cambiar muchas cosas de nuestros hábitos, en los cuales no estábamos preparados. Entonces el Señor quiere llenarte de confianza. Quiero quizás terminar este espacio, ya estamos en la parte final, leyendo un salmo de los famosos hasta cuándo, que una vez hemos ya analizado en estos días, ¿no? Pero me gusta lo que dijiste vos, ¿no? Abrir los ojos. El hombre se pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? Yo podemos preguntar, ¿hasta cuándo, Señor, este tema del virus, con el coronavirus? ¿Hasta cuándo este problema de salud? ¿Hasta cuándo? Pero esa es la interpretación de Salmo su realidad. 13. Salmo 13. La interpretación de la realidad. Hay una realidad que yo interpreto, pero ahora el salmista pide una nueva interpretación y dice, mira, respóndeme, Jehová Dios mío, versículo 3, alumbra mis ojos, o sea, dame una nueva visión, ayúdame a ver esto que está pasando desde la óptica divina, desde la óptica tuya, para que yo no llegue a dormirme en la muerte, o sea, para que lo que hoy yo estoy viviendo me lleve a tener pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de desesperanza. Necesito una nueva visión. Y Dios lo prometió también en Apocalipsis. Adquiere de mí
el colirio. ¿Para qué? Para que veas, Pueda ver. ¿no? Queremos darles a todos nuestros amigos oyentes, a los que nos están siguiendo a través de la emisora, una cordial despedida, un abrazo fraterno. Vamos a cerrar orando. También queremos extenderle nuestro cariño a todas aquellas personas que nos han estado siguiendo a través del Facebook en vivo, y cerramos con una oración, pastores. Le voy a pedir al pastor Orozco que por favor tenga la amabilidad de cerrar esta temática a través de una oración. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tenemos tu palabra, porque en ellas están esos consejos que nos traen bienestar, que nos dan sabiduría para vivir mejor, para vivir más, y además nos trae esperanza de vida eterna. Así es, Señor. Ruego, querido Señor, que tu bendición esté con todos nuestros oyentes, y que también tu bendición esté con nuestra sociedad, con nuestro país, con nuestro mundo. Rogamos, querido Padre, que tú puedas manifestarte para que los problemas que se están viviendo en la actualidad con este virus puedan frenarse. Pero también te rogamos, querido Señor, que nos ayudes para que podamos reconocer que necesitamos de ti y necesitamos estar a tu lado y caminar bajo la sombra del Omnipotente. Amén, Señor. En tus manos de amor nos encomendamos y pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.